Le thème de la quatrième session est très intéressant. Elle est le thème conclusif de les sessions précédentes parce que nous ferons deux réflexions. Vamos a hacer dos reflexiones sobre la Convención de las Naciones Unidas frente a las nuevas realidades jurídico-marítimas y el futuro de todos los problemas que tendremos que afrontar en el porvenir en el derecho del mar. Tenemos el placer de tener como primer orador a la profesora Gemma Andreone, quien es investigadora en Derecho Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Investigación, profesora asociada a la Universidad de Derecho Internacional del Ommepo Orientale. Y dicho esto, le doy la palabra a la profesora Andreona para que nos hable del tema la magnificación de las zonas difusas y cómo tratar estos espacios. En primer lugar, voy a agradecer a José Manuel Sobrino, quien me ha invitado a estar aquí hoy por su acogida cálida que siempre nos reserva aquí en La Coruña. Voy a hablar en francés, aunque el título en el programa figuraba en inglés, porque el francés es el idioma con el cual mejor me siento, más a gusto me encuentro. Así que tengo que agradecer a los organizadores también por este título que me han otorgado, un título que me ha interesado mucho y que me ha obligado a reflexionar, y mucho, porque me he preguntado en primer lugar si efectivamente había nuevas zonas marítimas y si había cambios en los límites clásicos. Pero voy a dividir mi presentación en dos partes, las dos partes que ya figuran en el propio título, es decir, que voy a hablar de los espacios marinos, de estos espacios, si existen. Voy a preguntarme si son espacios nuevos y después hablaré de los problemas específicos de las delimitaciones que caracterizan a los nuevos espacios, a los llamados nuevos espacios marítimos, marinos. Mi reflexión arrancó de una pregunta, la pregunta de la extensión de la jurisdicción de los estados en el mar. Y les propongo aquí el mapa del mundo del dominio maris. Un mapa que presento porque yo pensaba en lo que había dicho en 1957 el profesor Conforti en su tratado sobre el régimen jurídico de los mares. Por aquel entonces, su tesis y las manifestaciones de los poderes de dominación y de sumisión del mar al control del Estado se trataba ya en los tiempos del dominio maris. En aquella época, incluso en 1500, existía la libertad de los mares, la libertad en los mares. Y yo me pregunté si en efecto ahora no tenemos acaso un dominio o algo parecido, aunque tengamos poderes funcionales, por supuesto, sobre el mar, pero tenemos una fragmentación evidente del mar y, por consiguiente, un control y la intención de los estados de seguir manteniendo su control
mayor a cada vez sobre el mar, o bien bajo la perspectiva espacial o bien bajo el tipo de poderes ejercitados. Así que para hablar de estos nuevos espacios, me parece que no podemos decir que tenemos nuevos espacios en el sentido jurídico del término, porque hasta ahora lo que hemos tenido nuevo han sido zonas, espacios quizás reducidos en el Mediterráneo. Y como se lo muestro aquí, se trata de las zonas, de los espacios extendidos de la meseta continental más allá de los 200 millas marinas. Así que son nuevos espacios, pero se trata de espacios que ya entran en las reglas, en las disposiciones previstas por la Convención. Así que no son nuevos espacios, ya estaban contemplados. Son espacios que han sido recientemente proclamados. Ahí está la novedad. Así que empezaré hablando de las zonas, de los espacios reducidos por una razón precisa, porque me parece que son los espacios que están destinados a desaparecer en un cierto tiempo. Y se trata sobre todo de los espacios, y se lo muestro a título de ejemplo, de los espacios reducidos ya presentes en el Mediterráneo. También tenemos otros espacios reducidos, como por ejemplo el espacio ecológico creado por el Reino Unido a lo largo de los Falkland, o la zona ecológica creada en las Islas Chagos, y otros casos también de espacios reducidos. Y entiendo por espacio reducido zona de pesca, zona ecológica o zona de pesca ecológica, todo junto, pero en el Mediterráneo están la mayoría de estos espacios. Y ya conocen ustedes muy bien la situación del Mediterráneo. Esta era su situación a finales de los 90 y ahora el Mediterráneo ha cambiado. Ya lo saben, porque los estados han proclamado sus zonas, al igual que la zona ecológica francesa, la zona de protección española, etc. Y los estados de la orilla sur son aquellos que han proclamado enseguida la zona económica exclusiva. Pero la tendencia ahora es que incluso estas zonas, estos espacios reducidos, se están volviendo zonas económicas exclusivas. Vamos a tener la intervención de Luis Castillo, después Víctor Luis Gutiérrez Castillo, quien hablará de las causas y consecuencias del establecimiento de una zona económica exclusiva francesa en el Mediterráneo. Y varias veces últimamente he dicho que en efecto el nombre que se da al espacio no siempre es el nombre que explica, que dice de qué tipo de poder se ejercita en esta zona. Porque, por ejemplo, en la zona francesa, que es la zona ecológica, efectivamente hay otros poderes que han sido ejercitados o reivindicados. O, por ejemplo, en las zonas de pesca hay poderes de protección del medio ambiente que han sido aplicados, y considerando la protección de la biodiversidad, han decidido que era algo que obligaba a la conservación del recurso pesquero y a la preservación del medio ambiente. Así que todo esto era para decir que estas zonas reducidas, estos espacios reducidos, entran en el marco de la zona económica y toman su legitimidad de la existencia de la zona económica exclusiva, y que siempre hay que ir a mirar cuáles son los poderes ejercitados por los estados, cuáles son los poderes reivindicados expresamente por los estados. Por ejemplo, vamos a ver ahora el caso de Italia. Italia, quien finalmente ha
ha definido su zona ecológica anunciada en 2006, pero ahora tenemos un decreto de puesta en aplicación, que es un decreto de noviembre de 2011, el cual decide crear esta zona económica únicamente en Tirrenia. Y esta proclamación parcial de lo que habría podido ser la zona ecológica potencial italiana no deja de ser algo. Y en esta zona, como lo saben ustedes, la ley italiana es un poco ambigua en este espacio porque habla de espacio ecológico, pero dentro de ello hay poderes de preservación de la biodiversidad marina y de los mamíferos también, quienes están recogidos. Así que está claro, se reivindican también poderes de conservación de los recursos y por consiguiente hay una reglamentación de la pesca que va a imponerse, va a ser necesaria en esta zona. Todo ello para volver a la cuestión que nos interesa de las zonas, que no es efectivamente decisiva para saber qué tipos de espacios son. Como ya lo había dicho, voy ahora a interesarme sobre todo por la cuestión de las zonas extensas, porque las zonas reducidas están destinadas a ser transformadas en zonas económicas exclusivas y creo que la decisión francesa reciente de establecer esta transformación va a tener seguidoras, es decir, los demás estados van a seguir esta decisión porque siempre hay un efecto rebote en cuanto se proclama este tipo de decisiones. Así que ahora voy a presentarles esto que ven aquí solo a título de ejemplo y para hacer memoria, porque hay espacios que han sido reivindicados más allá de las 200 millas marinas. A propósito de la gestión de la pesca, hay varias leyes que han pasado, sí, pero esta tendencia se ha mantenido. No ha sido seguida de la práctica de los estados más consistente, por decirlo así. En mi opinión, es la historia de la jurisdicción, porque ahora la Kriving jurisdicción actual, la que ya estaba contenida en la Convención, es la extensión de la meseta continental más allá de las 200 millas marinas. Y como ustedes saben, ya se dijo varias veces esta mañana, tenemos la posibilidad dentro del artículo 77 de reivindicar una prolongación de la zona de la costa, la zona costera, y por consiguiente tenemos la posibilidad de una extensión de la meseta continental más allá de las 200 millas marinas. Y saben ustedes que el primero en activar esta posibilidad que daba el artículo 76 ha sido Rusia en 2001. En efecto, después hubo un efecto rebote y todo el mundo siguió a Rusia, pero no dejaba de ser normal porque había un plazo límite para los estados que habían ratificado la Convención de Montego Bay en 1999. Estos estados tenían una moratoria de 10 años para hacer esta reivindicación y para someter la cuestión de la extensión de estos poderes sobre la meseta continental más allá de las 200 millas marinas con datos científicos sometidos a la Comisión. Por consiguiente, en este periodo y hasta 2009, la mayoría de los estados que pensaban tener derecho han hecho unas sumisiones parciales para no perder la posibilidad
de extender este espacio, extender este poder en la meseta continental. Para los demás estados que han ratificado después, siempre sigue habiendo 10 años de plazo a partir de la fecha de ratificación, lo cual significa que en el estado actual de las cosas no sabemos bien ni tenemos ninguna seguridad de lo que van a ser las mesetas continentales a partir de 200 millas marinas. Partiendo de esta foto pueden ver que en este momento tenemos en azul las zonas, las áreas de mesetas continentales que han sido sometidas a examen y ven que es bastante significativo, que es un mapa de 2009, lo cual ya está trasnochado este mapa, pero es significativo que la situación no es definitiva porque la Comisión, que es un organismo técnico, la Comisión sobre los límites de la meseta continental, como se ha dicho, se reúne de manera aleatoria, no es un organismo estable, así que lleva tiempo decidir y hacer recomendaciones a lo que ha sido sometido a la cuestión. Así que muchos estados ya han hecho sumisiones preliminares y para no perder la posibilidad de la extensión. Así que vamos a tener cambios en los 30 años venideros y no sabremos cuáles son los límites de la jurisdicción nacional. Así que tampoco sabremos hasta dentro de 30 años quizás cuáles son los límites de las áreas más allá de la jurisdicción donde se implica el régimen del patrimonio de la humanidad ni de los fondos marinos. Ahora, quizás hay que echar un vistazo sobre cuáles son las obligaciones de los estados costeros y sus derechos en estas zonas extendidas de la meseta continental ensanchada. Así que vamos al artículo 77, párrafo 1, en el cual figura una afirmación de derechos soberanos sobre la meseta para el Estado costero con fines de explotación y exploración de recursos naturales. Así que hay una exclusividad del derecho e incluso en caso de actividad del Estado costero, nadie puede emprender tales actividades. Es decir, sin que sea, es decir, que hay una exclusividad evidente en cuanto a la meseta continental hasta 200 millas marinas, independientemente de la ocupación efectiva o ficticia del Estado costero. Así que los recursos naturales apuntados en esta parte incluyen los recursos minerales, otros recursos no biológicos de los fondos marinos y del subsuelo, así como los organismos vivos que pertenecen a las especies sedentarias, los que son incapaces de desplazarse y están de continuo en contacto con los fondos o los subsuelos. Así que, como ven, se trata de la posibilidad de conseguir una interpretación extensiva de los recursos que pueden ser explotados por el Estado costero. Pero llegando al artículo 78, tenemos aquí la indicación del régimen jurídico de las aguas y del espacio subyacente al derecho y a las libertades de los demás estados, y dice que el derecho del Estado costero sobre la meseta continental no afecta al régimen jurídico de la columna de agua. El ejercicio por el Estado costero de sus derechos sobre la meseta continental no debe
dañar a la navegación ni a los demás derechos y libertades reconocidos por los demás, a los demás estados por la Convención, ni molestar su ejercicio de manera injustificable. Y es partiendo de este segundo párrafo de este artículo que quizás, como ya se puso en evidencia, que puede haber un juego aquí para que sea posible interpretar de manera extensiva lo que es los poderes sobre la meseta continental ensanchada. Así que esta idea de que no hay que molestar, entorpecer el ejercicio de los derechos de los estados terceros de manera injustificable es una expresión susceptible, por supuesto, de varias interpretaciones. Quizás este artículo pueda ser considerado como una especie de homologación o de homólogo del artículo 59 en lo que se refiere a la balanza entre los poderes de los estados costeros y los poderes en la zona económica exclusiva y los poderes de los demás estados terceros, porque tienen que solucionar, decidir cuál es la balanza entre los dos términos, las dos situaciones. Y ahora, pensando en cuáles son los derechos de los estados costeros sobre la meseta continental, podemos decir que sabemos que hay un control exhaustivo sobre la investigación científica marina. Siempre hace falta el consentimiento del Estado y hay también un control del Estado sobre la construcción y el uso de las islas artificiales, instalaciones, estructuras, es decir, la creación de estas zonas exentas y también sobre el control de cables submarinos. Así que hay toda una serie de poderes, también otros poderes que pueden ser reivindicados e invocados por el Estado costero cuando ya consigue este control más allá de las 200 millas marinas. Vayamos ahora a las obligaciones que el Estado costero tiene sobre la meseta continental. Y esto es importante en lo que atañe a la meseta continental ensanchada, porque hasta 200 millas marinas, efectivamente, lo que es importante es el régimen jurídico y la disciplina, es decir, las obligaciones previstas en la parte dedicada a la zona económica exclusiva. Sí existe. Y existe, sin duda. Pero más allá de las 200 millas marinas, nos preguntamos sobre cuáles son los derechos presentes en la Convención, las obligaciones presentes en la Convención de Montego Bay en comparación con de cara a la meseta continental. Así que aquí hay una laguna de referencia, una laguna en materia medioambiental para la meseta continental, lo cual significa en la parte 16, solo hay una referencia a la obligación de conservación. Así que voy muy deprisa porque, bueno, tenía varias cosas que decirles y esto era solo la primera parte. Así que tenemos una obligación general de proteger el medio ambiente, obligaciones de prohibición de contaminar y provocar daños fronterizos. Tenemos las obligaciones que vienen de los demás tratados, la due diligence que ya ha sido subrayada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el fondo marino, así que pensamos que la diligencia requerida prevista más allá de esta zona en los fondos marinos debería ser aplicada también y considerada para los estados costeros en las mesetas continentales ensanchadas. Y llegamos entonces directamente a lo que quería mostrarles y a las cuestiones interesantes que emergen de la práctica, porque sabemos, por supuesto, que Australia
tienen una extensión de su meseta continental que ven aquí en la pantalla. Y hay casos, sin duda, problemáticos en los cuales hay un recubrimiento de la meseta continental con otras zonas, como por ejemplo la zona económica exclusiva de otro estado. Y es el caso aquí, por ejemplo, tenemos esta zona que cabalga, que recubre entre Indonesia y Australia, es decir, que la extensión de la meseta continental de Australia llega hasta la zona económica exclusiva de Indonesia. Y yo les presento este caso porque, en efecto, tenemos un caso judicial muy interesante, en mi opinión, para entender cuáles son los problemas que van a surgir en un futuro próximo. Es el High Court of Australia. Es un caso del 10 de marzo de 2010, en el cual el problema residía en que Australia, el tribunal de Australia, tenía que decidir sobre un decreto que había condenado alguien de Indonesia encontrado en la meseta continental australiana, pero al mismo tiempo estaba en la zona económica exclusiva de Indonesia, su propia zona, y que no hacía nada, ni pescaba, ni tenía ninguna actividad, pero era un barco que poseía redes y otro equipamiento capaz de permitir la pesca de especies sedentarias, pero eran redes utilizables también para otras artes como la navegación, la pesca en general, pesca furtiva. Entonces, el Tribunal Supremo aceptó la petición de anulación de la condena de este indonesio, pero lo aceptó por razones que atañían a la gestión, al acta de la gestión de las pescas y disposiciones interiores, por consiguiente, porque no entró en la cuestión del derecho internacional que habían abordado los jueces de fondo. Así que el caso fue muy interesante porque, en efecto, la decisión adoptada por el Tribunal Australiano significaba y significa que quizás sea posible tener una legitimidad de la acción del Estado en la meseta continental de cara a barcos que están pescando, por ejemplo, en la zona económica de Indonesia. Y muy deprisa, sí, muy deprisa, pido disculpas. Es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también proclamó una meseta continental ensanchada. Y ven que es ancha esta extensión. Y lo importante es que Nueva Zelanda ha aprobado el 3 de septiembre de 2012 una zona económica exclusiva y va a aplicar esta ley también a la meseta continental ensanchada. Pero, ¿por qué es interesante esto? Pues porque en esta ley se va a prever también la posibilidad de inspeccionar, por razones de protección del medio ambiente marino de la meseta continental, la inspección de un navío extranjero que esté encima de la meseta continental, pero más allá de la zona económica. Y cuando el oficio marítimo realice esta inspección,
pues sencillamente tendrá que informar al secretario de Asuntos Extranjeros de Nueva Zelanda y el secretario podrá entonces decidir contactar al estado del pabellón. Así que también puede decidir no hacerlo, no contactarlo y hacer una inspección y una intervención con el fin de proteger el medio ambiente marino de la meseta continental. Y eso me parece que estamos un poco más allá de lo que está permitido por el derecho internacional hasta ahora. Es verdad que yo tenía muchas más cosas que decir, pero déjeme solo, pido disculpas, señora presidenta, déjeme solo hablar también de la cuestión de las limitaciones, porque aquí hemos visto esta mañana, me alegro de que ya se haya dicho, es que tenemos este papel muy importante ahora de la Comisión en cuanto a los límites de la meseta continental y esta cuestión importante que es la de la relación entre la Comisión y los tribunales internacionales. Pero hemos visto esta mañana que en efecto estamos seguros de que un tribunal internacional puede decidir sobre un caso de delimitación de la meseta continental ensanchada, incluso en ausencia de recomendaciones por parte de la Comisión sobre los límites de la meseta continental. Y eso ya es bastante. Ya se dijo en 2006, ya lo dijo el Tribunal Internacional de Justicia para el caso de Barbados, Trinidad, Tobago y después en 2012 lo dijo el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Así que es muy interesante, en mi opinión, el hecho de que ahora tengamos acuerdos pasados entre los estados para delimitar las zonas más allá de las 200 millas marinas. Y yo les aporto unos pocos ejemplos interesantes. Es el acuerdo de 2006 entre Dinamarca para las Islas Faroes, Islandia, Noruega, sobre el Southern Banana Hole, que delimita de manera provisional las extensiones de la meseta continental. Pero en todos los mares hay acuerdos de este tipo y me parece que podemos concluir diciendo que tenemos un nivel de incertidumbre notable porque no conocemos los límites de las mesetas continentales y ni siquiera el ámbito de aplicación del régimen jurídico del patrimonio común de la humanidad. Tenemos incertidumbre también sobre los poderes de los estados costeros de puesta en aplicación para emitir juicios sobre las mesetas continentales ensanchadas. Tenemos una incertidumbre también sobre cuáles son las responsabilidades de los estados costeros sobre esta parte de la meseta continental. Y, por supuesto, como ya lo hemos visto, habrá conflictos que se van a multiplicar y litigios también en materia de delimitación. Así que, en este caso, yo diré que habría que tener una aplicación de las reglas de delimitación iguales, válidas para las mesetas continentales y, por consiguiente, reglas decididas por la Convención de Montego Bay, lo más flexibles posibles y compartidas. Gracias. Pido disculpas por haberme retrasado. Clásicos, pero voy a dividir mi presentación en dos partes, las dos partes que ya figuran en el propio título, es decir, que voy a hablar de los espacios marinos, de estos espacios, si existen. Voy a preguntarme si son espacios nuevos y después hablaré de los problemas específicos de las delimitaciones que caracterizan a los nuevos espacios, a los llamados nuevos espacios marítimos, marinos. Mi reflexión arrancó de una pregunta, la pregunta de la extensión de la jurisdicción de los estados en el mar. Y les propongo aquí el mapa del mundo del dominio maris.
un mapa que presento porque yo pensaba en lo que había dicho en 1957 el profesor Conforti en su tratado sobre el régimen jurídico de los mares. Por aquel entonces, su tesis y las manifestaciones de los poderes de dominación y de sumisión del mar al control del Estado se trataba ya en los tiempos del dominio maris. En aquella época, incluso en 1500, existía la libertad de los mares, la libertad en los mares. Y yo me pregunté si en efecto ahora no tenemos acaso un dominio o algo parecido, aunque tengamos poderes funcionales, por supuesto, sobre el mar, pero tenemos una fragmentación evidente del mar y, por consiguiente, un control y la intención de los estados de seguir manteniendo su control mayor a cada vez sobre el mar, o bien bajo la perspectiva espacial o bien bajo el tipo de poderes ejercitados. Así que para hablar de estos nuevos espacios, me parece que no podemos decir que... Y dicho esto, le doy la palabra a la profesora Andreona para que nos hable del tema la magnificación de las zonas difusas y cómo tratar estos espacios. En primer lugar, voy a agradecer a José Manuel Sobrino, quien me ha invitado a estar aquí hoy por su acogida cálida que siempre nos reserva aquí en La Coruña. Voy a hablar en francés, aunque el título del programa figuraba en inglés, porque el francés es el idioma con el cual mejor me siento, más a gusto me encuentro. Así que tengo que agradecer a los organizadores también por este título que me han otorgado, el título que me ha interesado mucho y que me ha obligado a reflexionar, y mucho, porque me he preguntado en primer lugar si efectivamente había nuevas zonas marítimas y si había cambios en los límites. Le thème de la quatrième session est très intéressant. Elle est le thème conclusif de les sessions précédentes parce que nous ferons deux réflexions. Vamos a hacer dos reflexiones sobre la Convención de las Naciones Unidas frente a las nuevas realidades jurídico-marítimas y el futuro de todos los problemas que tendremos que afrontar en el porvenir en el derecho del mar. Tenemos el placer de tener como primer orador a la profesora Gemma Andreone, quien es investigadora en Derecho Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Investigación, profesora asociada a la Universidad de Derecho Internacional del Ommepo Orientale, que tenemos nuevos espacios en el sentido jurídico del término, porque hasta ahora lo que hemos tenido nuevo han sido zonas, espacios quizás reducidos en el Mediterráneo. Y como se lo muestro aquí, se trata de las zonas, de los espacios extendidos de la meseta continental, más allá de los 200 millas marinas. Así que son nuevos espacios, pero se trata de espacios que ya entran en las reglas, en las disposiciones previstas por la Convención
Así que no son nuevos espacios, ya estaban contemplados. Son espacios que han sido recientemente proclamados. Ahí está la novedad. Así que empezaré hablando de las zonas, de los espacios reducidos por una razón precisa, porque me parece que son los espacios que están destinados a desaparecer en un cierto tiempo. Y se trata sobre todo de los espacios, y se lo muestro a título de ejemplo, de los espacios